William Hernández había sido muchas cosas en sus 43 años de vida: domador de caballos, cazador de pumas, trabajador incansable bajo el sol despiadado de Sonora. Los hombres de la región lo conocían como el Inquebrantable, un apodo que había ganado después de trabajar 3 días seguidos con una costilla rota sin quejarse una sola vez. Pero esa mañana de abril, mientras observaba los restos carbonizados de lo que había sido su rancho, William Hernández se sintió como un hombre completamente roto. La casa de adobe donde había vivido durante 15 años con Elena y su hijo Miguel ya no existía. Solo quedaban paredes ennegrecidas y el esqueleto retorcido de lo que antes había sido la mesa donde desayunaban cada mañana. El corral donde Miguel alimentaba a las gallinas era ahora un montón de maderas quemadas. El pozo que él mismo había cavado con sus manos estaba contaminado con cenizas. Don William le había dicho el sheriff Morales la noche anterior, quitándose el sombrero con respeto: los bandidos llegaron al amanecer. Sus vecinos escucharon los disparos, pero cuando llegamos, ya era muy tarde. Elena tenía 38 años. Miguel apenas había cumplido 12. Habían muerto defendiendo su hogar mientras William estaba en el pueblo comprando provisiones. ¿Sufrieron?, había preguntado William, con una voz que no reconocía como suya. El sheriff había bajado la mirada. Fue rápido, don William. Muy rápido. Pero William sabía que era mentira. Había visto la expresión en los ojos de Elena cuando la encontraron. Había visto las pequeñas manos de Miguel aferradas al rifle de su abuelo. Habían luchado. Habían tenido miedo. Y él no había estado ahí para protegerlos. Ahora, 24 horas después del funeral, William caminaba entre los escombros de su vida anterior como un fantasma. Sus manos, que siempre habían sabido qué hacer, colgaban inútiles a los costados. Su voz, que había gritado órdenes a los trabajadores y cantado canciones a Miguel por las noches, se había vuelto muda. Encontró algo entre las cenizas: el muñeco de trapo de Miguel, chamuscado pero reconocible. Era un vaquero pequeño que Elena había cosido con retazos de tela cuando el niño tenía 5 años. Miguel lo había llevado a todas partes durante años, hasta que se sintió demasiado mayor para jugar con muñecos. Pero nunca se había deshecho de él. William lo sostuvo en sus manos temblorosas. La tela se desmoronó parcialmente, pero los ojos bordados del muñeco seguían mirándolo con la misma expresión dulce que recordaba. Papá, había dicho Miguel la última mañana, mientras William ensillaba su caballo, ¿me traes dulces del pueblo? Por supuesto, mijo, había respondido William. Y también le traigo algo bonito a tu mamá. Pero no había dulces. No había regalos bonitos. Solo había muerte y silencio y la certeza terrible de que él había fallado como protector, como esposo, como padre. Los vecinos habían venido a ofrecerle condolencias, comida, un lugar donde quedarse. Doña Carmen, la esposa del herrero, había insistido en que no podía quedarse solo en el rancho quemado. Véngase a nuestra casa, don William, le había dicho con lágrimas en los ojos. Elena era como una hija para mí. Ella no hubiera querido que usted se quedara aquí solo, sufriendo. Pero William no había respondido. Las palabras se habían secado en su garganta como un pozo en época de sequía. El padre González había intentado consolarlo con palabras sobre la voluntad de Dios y el plan divino, pero William había apartado la mirada. Si había un plan divino que incluía la muerte de una mujer dulce y un niño inocente, entonces ese plan estaba más allá de su comprensión o aceptación. Ahora, mientras el sol se ponía detrás de las montañas distantes, William tomó una decisión que no había planeado conscientemente. Se dirigió al establo, que milagrosamente había sobrevivido al incendio, y ensilló a Centella, su caballo más resistente. No empacó comida. No llenó cantimploras con agua. No se despidió de nadie. Simplemente montó y comenzó a cabalgar hacia el este, hacia el corazón del desierto de Sonora. No tenía destino en mente. No tenía plan. Solo tenía una necesidad desesperante de alejarse de todo lo que le recordara lo que había perdido, de todo lo que le recordara su fracaso como protector. El caballo parecía entender su estado de ánimo. Centella caminó con paso firme pero sin prisa, como si supiera que este no era un viaje con destino específico, sino una huida hacia la nada. La noche cayó rápidamente, como siempre sucede en el desierto. Las estrellas aparecieron una por una, las mismas estrellas que solía señalar a Miguel durante sus paseos nocturnos. Mira, mijo, le había dicho apenas un mes antes, esa es la osa mayor. Tu bisabuelo me enseñó a encontrarla cuando yo tenía tu edad. ¿Me vas a enseñar todo lo que él te enseñó a ti?, había preguntado Miguel, con esos ojos brillantes que heredó de su madre.
Todo y más había prometido William. Pero ahora Miguel ya no estaba para aprender sobre estrellas o sobre la vida o sobre cómo ser un hombre. Elena ya no estaba para cantarle las canciones que había aprendido de su abuela. Y William ya no era el hombre que había hecho esas promesas. Cabalgó toda la noche sin detenerse. Centella era fuerte, pero hacia el amanecer, el caballo comenzó a mostrar signos de cansancio. William lo hizo parar junto a un cactus saguaro gigante y desmontó. Se sentó en una roca y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Era hermoso, como todos los amaneceres que había visto en el desierto. Pero la belleza le dolía ahora, porque Elena no estaba ahí para compartirla con él. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró, dirigiéndose a las montañas distantes. Era la primera vez que hablaba desde el funeral. Su voz sonaba extraña, ronca, como si perteneciera a otra persona. Tal vez así era. Tal vez el William Hernández que había sido esposo y padre había muerto en el incendio junto con Elena y Miguel. Tal vez el hombre que ahora se sentaba en el desierto era alguien completamente diferente. Centella bebió del cantil de William y pastó un poco de hierba seca que crecía entre las rocas. El caballo parecía confundido por este viaje sin propósito, por esta huida hacia ninguna parte. No sé a dónde vamos, compadre, le dijo William al caballo. Solo sé que no puedo regresar. El sol subió más alto, y el calor comenzó a ser intenso. William sabía que debía buscar sombra, que debía racionar el agua, que debía pensar en la supervivencia. Pero una parte de él no quería sobrevivir. Una parte de él quería simplemente desvanecerse en el desierto, como una sombra que se disuelve al mediodía. Pero Centella necesitaba cuidados. Y a pesar de su dolor, William no podía abandonar a un animal inocente. Encontró una sombra escasa bajo un palo verde y se quedó allí durante las horas más calurosas del día. Cuando el sol comenzó a declinar, montó nuevamente y continuó su viaje hacia la nada. No sabía que en los días siguientes, el desierto lo llevaría al límite de sus fuerzas físicas y mentales. No sabía que encontraría cosas que lo harían cuestionar todo lo que creía saber sobre la pérdida y la supervivencia. Solo sabía que el hombre que había sido ya no existía, y que el hombre en el que se estaba convirtiendo aún era un misterio, incluso para él mismo. El tercer día en el desierto, William despertó y no recordó dónde estaba durante varios segundos de confusión absoluta. El sol ya estaba alto, castigando la arena con una intensidad que hizo que el aire ondulara como agua invisible. Centella estaba echado a pocos metros, respirando con dificultad. La sed había comenzado a manifestarse de manera cruel. Sus labios estaban agrietados, y cuando pasó la lengua sobre ellos, sintió el sabor metálico de su propia sangre. El cantil estaba casi vacío, y William sabía que había cometido un error terrible al adentrarse en el desierto sin provisiones adecuadas. Pero el error había sido intencional. En algún lugar profundo de su mente, había esperado que el desierto lo reclamara, que la sed y el calor lo liberaran del dolor que cargaba en el pecho como una piedra ardiente. Agua, murmuró, su primera palabra en 2 días. Su voz sonaba como papel de lija contra madera seca. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. El paisaje era idéntico en todas las direcciones, arena dorada salpicada de cactus, rocas rojizas, y montañas distantes que parecían espejismos azulados en el horizonte. No había señales de agua, no había indicios de vida humana. Centella alzó la cabeza y lo miró con ojos que parecían reprocharle su irresponsabilidad. El caballo había sido leal durante 8 años, había confiado en que William lo cuidaría, y ahora ambos estaban pagando el precio de una decisión tomada en medio del dolor y la desesperación. Lo siento, compadre, murmuró William, acercándose al animal. No debía arrastrarte conmigo a esto. Pero incluso mientras se disculpaba con el caballo, una parte de él no sentía verdadero arrepentimiento. Si iban a morir en el desierto, al menos morirían lejos del lugar donde había fallado tan completamente como protector de su familia. El calor se volvió insoportable cuando el sol alcanzó su punto más alto. William y Centella se refugiaron bajo la sombra escasa de un mezquite, jadeando como perros. Fue entonces cuando comenzaron las alucinaciones. Al principio fue solo un movimiento en el rabillo del ojo, una sombra que desaparecía cuando giraba la cabeza para mirarla directamente. Pero gradualmente, las imágenes se volvieron más claras, más persistentes. Vio a Elena caminando entre los cactus, llevando el vestido azul que se había puesto para la boda de su hermana el año anterior. Su cabello negro flotaba en una brisa que William no podía sentir, y sonreía con esa expresión dulce que había sido su perdición desde el primer día que la conoció. William, decía su voz, clara como si estuviera parada junto a él. ¿Por qué no viniste a casa?
Fui al pueblo, respondió William, hablando con la alucinación como si fuera real. Fui a comprar provisiones. Iba a regresar. Pero no llegaste a tiempo, continuó la voz de Elena, y ahora había tristeza en sus palabras. No llegaste a tiempo para salvarnos. Lo sé, murmuró William, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas por el sol. Lo sé, mi amor. Y no puedo vivir con eso. La figura de Elena comenzó a desvanecerse, pero en su lugar apareció Miguel. Su hijo llevaba la camisa roja que Elena le había comprado para su cumpleaños, y tenía la sonrisa traviesa que siempre anunciaba que había hecho alguna travesura. Papá, dijo Miguel, con esa voz aguda que William recordaba perfectamente, ¿por qué no jugaste conmigo ese día? Te pedí que jugáramos a los vaqueros antes de que te fueras. William recordó la mañana con claridad dolorosa. Miguel había corrido hacia él con 2 pistolas de juguete, pidiendo que jugaran antes de que él partiera al pueblo. Pero William tenía prisa, quería hacer las compras y regresar temprano. Cuando regrese, mijo, le había dicho, despeinándolo cariñosamente. Ahorita tengo prisa. Pero no regresaste, dijo la alucinación de Miguel, y su sonrisa se desvaneció. No regresaste para jugar conmigo nunca más. Miguel, murmuró William, extendiendo una mano temblorosa hacia la figura que se disolvía en el aire caliente. Perdóname, mijo. Perdóname por no estar ahí. Las alucinaciones continuaron durante horas. A veces veía a Elena y Miguel juntos, caminando de la mano entre los cactus, alejándose de él sin importar que tan rápido tratara de seguirlos. Otras veces aparecían por separado, haciendo preguntas que no tenía respuestas satisfactorias. ¿Por qué no nos protegiste?, preguntaba Elena. ¿Por qué no jugaste conmigo?, preguntaba Miguel. ¿Por qué nos abandonaste en el rancho?, preguntaban los dos al unísono. William respondía a cada pregunta, defendiéndose, explicando, suplicando perdón. Pero las figuras siempre desaparecían antes de que pudiera terminar sus respuestas, dejándolo hablando solo en el desierto vacío. Centella lo observaba con preocupación evidente en sus ojos oscuros. El caballo parecía entender que su jinete estaba luchando contra enemigos invisibles, contra una batalla que no podía ganar con fuerza física. Cuando el sol comenzó a declinar, las alucinaciones se volvieron menos frecuentes, pero más intensas. William vio el rancho como había sido antes del incendio, la casa de adobe con sus paredes blancas, el jardín donde Elena cultivaba chiles y tomates, el corral donde Miguel entrenaba a los becerros pequeños. Vio la mesa del desayuno puesta para 3 personas, como Elena la preparaba cada mañana. Vio las botas pequeñas de Miguel junto a la puerta, esperando a que su dueño regresara de la escuela. Vio la mecedora donde Elena se sentaba por las tardes a coser y cantar canciones de su infancia. Todo eso se fue, murmuró William al aire vacío. Todo eso se quemó porque yo no estuve ahí para protegerlo. Pero entonces escuchó otra voz, una que no había escuchado en sus alucinaciones antes. Era su propia voz, pero más joven, llena de esperanza y determinación. Voy a construir una casa, decía esa voz del pasado. Una casa grande donde podamos ser felices. Y voy a proteger a mi familia siempre, pase lo que pase. Era la promesa que se había hecho a sí mismo el día que se casó con Elena. La promesa que había repetido el día que nació Miguel. La promesa que había roto de la manera más terrible posible. No pude, murmuró al desierto. No pude cumplir mi promesa. El sol se puso finalmente, trayendo un alivio parcial del calor pero también el frío punzante de la noche desértica. William no tenía mantas, no tenía leña para hacer fuego. Solo tenía su dolor y las voces de los muertos que parecían seguirlo incluso al territorio hostil del desierto de Sonora. Se acostó junto a Centella, compartiendo el calor corporal del animal. Arriba, las estrellas aparecieron una por una, las mismas estrellas que había mostrado a Miguel tantas veces. Si están ahí arriba, murmuró hacia el cielo nocturno, si pueden escucharme, perdónenme. Perdónenme por fallarles. Perdónenme por no ser el hombre que pensaban que era. El viento nocturno llevó sus palabras hacia la oscuridad, pero no trajo respuestas. Solo trajo más frío, más silencio, y la certeza de que al día siguiente tendría que enfrentar tanto la agonía física de la deshidratación como los fantasmas implacables de su pasado. El cuarto amanecer llegó sin que William tuviera fuerzas para levantarse. Su cuerpo había comenzado a ceder ante la deshidratación extrema, y cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Centella permanecía echado junto a él, sus flancos subiendo y bajando en un ritmo laborioso que indicaba que el noble animal también estaba llegando al límite de su resistencia. William abrió los ojos con dificultad y vio que el mundo había adquirido una calidad irreal,
como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Sus labios estaban tan agrietados que cuando trató de hablar, solo salió un gemido ronco. El cantil había estado vacío desde el día anterior. La última gota de agua la había compartido con Centella, vertiendo el líquido precioso en su palma mientras el caballo la lamía con una gratitud que le partió el corazón a William. Lo siento, compadre, había murmurado entonces. Te metí en esto por mi egoísmo. Ahora, mientras trataba de reunir fuerzas para ponerse en pie, William se preguntó si esta era la forma en que terminaría todo. Si moriría en el desierto junto a su caballo, dos esqueletos más blanqueándose bajo el sol implacable de Sonora. Pero entonces, algo cambió en el paisaje que lo rodeaba. Al principio pensó que era otra alucinación, como las que había experimentado durante los últimos 2 días. Pero cuando parpadeó y miró nuevamente, la imagen siguió ahí, una estructura pequeña y oscura que se alzaba entre dos rocas grandes, a unos 500 metros de distancia. ¿Ves eso, Centella?, murmuró, señalando débilmente hacia la estructura. El caballo alzó la cabeza con esfuerzo y siguió la dirección de su dedo. Era una cabaña. Pequeña, obviamente abandonada, con el techo de madera combado y las paredes de adobe agrietadas por años de abandono. Pero era una estructura hecha por manos humanas, lo que significaba que en algún momento, alguien había vivido aquí. Y donde había habido vida humana, podía haber agua. La esperanza, esa emoción que William había enterrado junto con su esposa e hijo, comenzó a latir débilmente en su pecho como un corazón que despierta. Vamos, compadre, murmuró, haciendo un esfuerzo supremo para ponerse en pie. Vamos a ver qué hay ahí. El viaje hasta la cabaña se sintió como el más largo de su vida. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo consciente. Centella lo siguió lentamente, confiando en que su jinete sabía lo que hacía, aunque William mismo no estaba seguro de nada. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, William tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. La estructura era aún más deteriorada de lo que había parecido desde la distancia. El techo tenía varios agujeros, una de las ventanas estaba completamente rota, y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero era refugio. Y después de 4 días bajo el sol del desierto, incluso este refugio precario parecía un palacio. William empujó la puerta con el hombro y entró lentamente. El interior estaba oscuro y fresco, un alivio inmediato después del calor exterior. Había una mesa de madera carcomida, una silla con una pata rota, y en el rincón, lo que parecía haber sido una cama improvisada hecha con mantas viejas. Pero lo más importante estaba en la esquina opuesta, un barril de madera con una bomba manual encima. William se acercó tambaleándose y presionó la manilla con manos temblorosas. Al principio no pasó nada. Después, con un sonido oxidado, la bomba comenzó a funcionar. Unas gotas de agua amarillenta cayeron en el recipiente que había debajo, después un chorrito constante de líquido que, aunque no era cristalino, era agua real. William metió las manos bajo el chorro y bebió como un hombre que se ahoga bebería aire. El agua sabía a tierra y metal, pero era lo más delicioso que había probado en su vida. Bebió hasta que su estómago protestó, después llenó su cantil y llevó agua a Centella en un recipiente de lata que encontró junto a la bomba. El caballo bebió con desesperación, y por primera vez en días, William vio un destello de vida renovada en los ojos del animal. Con la sed parcialmente saciada, William pudo examinar la cabaña con más detenimiento. Obviamente había sido el hogar de alguien, pero hacía mucho tiempo que estaba abandonada. Había herramientas oxidadas colgadas de las paredes, ollas abolladas, y ropa vieja que se desmoronaba al tacto. Fue entonces cuando encontró el cuaderno. Estaba sobre la mesa, parcialmente oculto bajo una capa de polvo. Era un cuaderno de cuero gastado, con páginas amarillentas que se habían ondulado por la humedad y el tiempo. William lo abrió cuidadosamente y vio que estaba lleno de escritura a mano, en español, con una letra clara pero temblorosa. 15 de marzo, 1967 leyó la primera entrada. Llegué hoy a este lugar maldito. No sé por qué sigo escribiendo, pero es lo único que me queda de cordura. William siguió leyendo, fascinado a pesar de su estado. La historia que se desarrollaba en esas páginas era la de un hombre llamado Esteban Morales, que había perdido a su familia en una inundación en Sinaloa y había venido al desierto para morir. 20 de marzo continuaba otra entrada. El agua del pozo sabe horrible, pero me mantiene vivo. No sé si eso es una bendición o una maldición. 3 de abril. Hoy pensé en María y los niños. Creí que había venido aquí para olvidar, pero el desierto no te deja olvidar. Te obliga a recordar todo, una y otra vez. William pasó las páginas con creciente fascinación.
Esteban había vivido en esta cabaña durante casi un año, luchando contra la soledad, la desesperación, y los recuerdos de lo que había perdido. Sus palabras resonaban con el dolor de William de una manera que lo hizo sentir menos solo. 15 de octubre leyó. Un coyote herido llegó hoy a la cabaña. Estaba muriendo, pero le di agua y comida. Se quedó una semana antes de irse. En esa semana, recordé lo que significa cuidar de algo además de mi propio dolor. 2 de diciembre. Decidí irme mañana. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque he aprendido que huir del dolor no lo hace desaparecer. Solo lo hace más pesado. La última entrada estaba fechada el 3 de diciembre de 1967. Para quien encuentre este cuaderno, el dolor no desaparece, pero se puede llevar. Se puede transformar en algo que no te mate, si tienes el valor de enfrentarlo. Hay comida enterrada bajo la roca plana detrás de la cabaña. Hay mantas en el baúl bajo la cama. Y hay esperanza, incluso aquí, incluso ahora, aunque no puedas verla todavía. Esteban Morales. William cerró el cuaderno lentamente. Sus manos ya no temblaban tanto, y por primera vez en días, su mente se sentía clara. Esteban había estado aquí, en este mismo lugar, llevando un dolor similar al suyo. Y Esteban había encontrado una manera de continuar. Salió de la cabaña y encontró la roca plana detrás de la estructura. Cavando con sus manos, descubrió un paquete envuelto en lona que contenía charqui seco, frijoles y sal. Comida suficiente para varios días. Esa noche, mientras compartía el charqui con centella bajo las estrellas del desierto, William habló por primera vez sin que fuera una respuesta a sus alucinaciones. Elena dijo al cielo nocturno, Miguel, no puedo cambiar lo que pasó. No puedo traerlos de vuelta. Pero tal vez pueda encontrar una manera de vivir con esto sin que me destruya completamente. El viento del desierto sopló suavemente, y por primera vez desde el incendio, William no sintió que fuera una respuesta de reproche, sino una caricia gentil que le decía que tal vez, solo tal vez, había esperanza incluso para un hombre tan quebrado como él. William pasó 5 días en la cabaña de Esteban. Durante ese tiempo, su cuerpo se recuperó gradualmente de la deshidratación y el agotamiento, pero más importante aún, algo comenzó a sanar en su espíritu fracturado. Cada mañana leía el cuaderno de Esteban, encontrando en las palabras del otro hombre un espejo de su propio dolor. Pero también encontró algo más, la evidencia de que era posible sobrevivir a una pérdida tan devastadora sin perder completamente la humanidad. 10 de mayo, había escrito Esteban en una entrada que William leyó una y otra vez. Hoy ayudé a una serpiente que estaba atrapada bajo una roca. Me mordió cuando la liberé, pero no me arrepiento. Creo que es la primera vez en meses que hago algo por alguien más que por mí mismo. Se sintió bien. William comenzó a entender que Esteban había encontrado su camino de regreso a la vida no huyendo del dolor, sino transformándolo en algo útil. Sus últimas entradas hablaban de planes para regresar a su pueblo y trabajar con huérfanos, de usar su experiencia de pérdida para ayudar a otros que pasaban por lo mismo. El dolor no se va, había escrito Esteban en su penúltima entrada. Aprender a vivir con él es como aprender a caminar con una pierna rota que nunca sanó completamente. Siempre estará ahí, siempre te recordará lo que perdiste, pero con el tiempo, puedes aprender a caminar de nuevo. Diferente, más lento, pero caminar al fin. Durante las noches, William comenzó a escribir sus propias entradas en las páginas en blanco del cuaderno. Al principio fueron solo unas líneas temblorosas sobre su dolor y su culpa. Pero gradualmente, comenzó a escribir sobre Elena y Miguel no solo como víctimas de una tragedia, sino como las personas extraordinarias que habían sido. Escribió sobre la risa de Elena, que sonaba como agua corriendo sobre piedras. Escribió sobre la manera en que Miguel hacía preguntas interminables sobre todo lo que veía, desde las estrellas hasta los insectos. Escribió sobre las mañanas de domingo cuando los tres se quedaban en la cama hasta tarde, Elena y Miguel compitiendo por ver quién podía hacerlo reír más. No quiero olvidarlos, escribió una noche. Pensé que olvidarlos sería la única manera de dejar de sentir dolor. Pero ahora me doy cuenta de que recordarlos, honrar sus memorias, puede ser una forma de mantenerlos vivos. El sexto día, mientras daba agua a Centella, William tomó una decisión. No podía quedarse en la cabaña para siempre, como tampoco podía seguir huyendo hacia la nada. Tenía que regresar al mundo, pero como un hombre diferente al que había huido al desierto. ¿Qué opinas, compadre?, le preguntó a Centella. ¿Estás listo para volver a casa? El caballo relinchó suavemente, y William creyó escuchar en ese sonido no solo asentimiento, sino también alivio. Antes de partir,
William escribió su propia entrada final en el cuaderno de Esteban. Para quien encuentre este cuaderno después de mí, mi nombre es William Hernández. Perdí a mi esposa Elena y a mi hijo Miguel en abril de 2023. Vine al desierto para morir, pero encontré la sabiduría de un hombre llamado Esteban Morales que me enseñó que es posible sobrevivir a lo imposible. Si estás leyendo esto, probablemente viniste aquí por las mismas razones que nosotros. Quiero que sepas que el dolor que sientes es real y válido. Pero también quiero que sepas que no tienes que cargar ese dolor solo para siempre. He decidido regresar a mi pueblo y usar mi experiencia para ayudar a otras familias que han perdido lo que más amaban. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque he aprendido que compartir el peso del dolor lo hace más llevadero. Hay comida enterrada bajo la roca plana. Hay mantas limpias que dejé en el baúl. Y hay esperanza, aunque no puedas verla todavía. El camino de regreso no es fácil, pero existe. Y no tienes que recorrerlo solo. William Hernández, mayo de 2023. Selló el cuaderno en una bolsa de cuero para protegerlo de la humedad y lo dejó en el mismo lugar donde lo había encontrado. El viaje de regreso a la civilización tomó 2 días. William ya no huía de nada, ahora tenía un destino claro en mente. Centella parecía sentir el cambio en el ánimo de su jinete y caminó con paso más decidido, con las orejas erguidas y los ojos alertas. Cuando finalmente vieron las primeras casas en el horizonte, William sintió una mezcla de aprensión y determinación. Sabía que regresar al pueblo significaría enfrentar las condolencias, las preguntas, las miradas de lástima. Pero también sabía que tenía algo que ofrecer ahora, la comprensión profunda de lo que significa perder todo y aún así encontrar una razón para continuar. Su primera parada fue en la casa del sheriff Morales. Don William, dijo el sheriff, saliendo de su casa con expresión de alivio y preocupación. Pensamos que, todos estábamos preocupados. ¿Dónde ha estado? En el desierto, respondió William simplemente. Aprendiendo a vivir con lo que pasó. ¿Y ahora qué va a hacer? William miró hacia las montañas donde había pasado los días más oscuros de su vida, pero también donde había encontrado una nueva comprensión de lo que significaba ser humano. Voy a ayudar, dijo. Hay muchas familias en esta región que han perdido lo que más amaban por la violencia. Quiero ayudarlos a encontrar su camino de regreso a la vida. El sheriff asintió lentamente. Es una buena causa, don William. Una causa necesaria. Esa noche, William durmió en su propia tierra por primera vez desde la tragedia. Las paredes de su casa seguían ennegrecidas, el techo seguía abierto al cielo. Pero ya no veía solo destrucción, veía la posibilidad de reconstruir, no la misma vida que había tenido, sino una nueva vida con un propósito diferente. Se acostó bajo las estrellas, las mismas estrellas que había mostrado a Miguel, las mismas estrellas que lo habían acompañado durante su travesía por el desierto. Pero ahora, cuando las miró, no sintió solo dolor por los recuerdos perdidos. Sintió gratitud por los recuerdos que tenía, y determinación para honrar esos recuerdos ayudando a otros que caminaban por el mismo sendero oscuro que él había recorrido. Elena, Miguel murmuró al cielo nocturno. No puedo traerlos de vuelta. Pero puedo hacer algo bueno con el amor que me dieron. Puedo usar mi dolor para aliviar el dolor de otros. Esa será mi manera de mantenerlos vivos. El viento del desierto sopló suavemente sobre las ruinas de su antigua vida, pero William ya no lo sintió como un lamento. Lo sintió como una bendición, como la caricia de 2 almas queridas que le daban su bendición para comenzar de nuevo. El hombre que había huido al desierto completamente roto había regresado diferente. Seguía cargando su dolor, seguiría cargándolo siempre. Pero ahora sabía cómo transformar ese dolor en algo que pudiera sanar, en lugar de destruir. Y en esa transformación, encontró no la felicidad que había perdido, sino algo diferente pero igualmente valioso, un propósito que le daba sentido a su supervivencia y esperanza a su futuro.